Muy buenas a todos, en el vídeo de hoy vamos a hacer un programa en Java de gestión de ventas de entradas a una sala de cine. Con esto vamos a conseguir aprender a manejar tipos de archivos, matrices, aparte de muchas más cosas básicas. Vamos a ello. Vale, pues para empezar vamos a crear un nuevo proyecto, Java Project, vamos a llamar gestión entradas cine. Y aquí vamos a crearle una nueva clase, que es donde vamos a escribir nuestro código, y le vamos a poner, pues por ejemplo, clase main. Bien, pues ahora tenemos aquí algo que vamos a necesitar y que por lo general necesitamos en estos primeros programas que hagamos, va a ser el Java útil. Y vamos a hacerle el import java.util. Para importar toda la librería del Java útil le ponemos el asterisco. Bien, pues lo primero, ponerle el main public está. Bien, pues ahora en el main lo primero que vamos a hacer va a ser la declaración de variables. Vamos a ponerle, según se nos vayan ocurriendo cosas que necesitamos, pues se lo ponemos. Lo primero que a mí se me ocurre que vamos a necesitar va a ser un teclado, un escáner teclado, así que le ponemos escáner, el nombre de la variable que le queremos dar, que va a ser teclado, igual a new scanner de system.in, punto y coma. Y ya está. Bien, otra cosa que vamos a necesitar va a ser una matriz de datos booleanos que va a representar cada uno de los asientos. Una casilla en false va a representar un asiento vacío. En cambio, si está en true, esa casilla va a representar que el asiento está ocupado. Bien, vamos a definir la matriz. Vamos a decirle que va a tener variables de tipo booleanos y que tiene una dimensión y dos dimensiones. Ahora, el nombre de la variable. Podemos llamarlo, por ejemplo, asiento. Y va a ser un nuevo boolean. Y ahora tenemos aquí dos variables más que vamos a necesitar: el número de filas y el número de columnas. Vamos a ponerle n filas y n columnas, el punto y coma, y aquí vamos a definir esas dos variables. Vamos a ponerle que son finales porque no van a cambiar en toda la ejecución del programa. Final int n filas va a ser igual, pues por ejemplo, 30. Y otro final int n columnas. Muy bien, pues ya lo tenemos. Ahora vamos a pasar a lo que es la ejecución del programa. Lo primero que debería de tener un menú para seleccionar qué es lo que queremos hacer, si vender una entrada, cancelar una entrada, pues por ejemplo, según se me vayan ocurriendo más cosas que puedo hacer, vamos poniendo más acciones. Vamos a ponerle un menú, vamos a ponerle con las diferentes opciones y después un switch para elegir la acción que queramos dependiendo de la elección del usuario. Bien, pues hasta aquí lo que hemos hecho ha sido escribir el menú que va a salir por pantalla y añadir una nueva variable, opción, lo va a asignar con lo que el usuario escriba en el teclado, que tiene que ser por obligación un número, porque aquí lo pone next int. Y ahora le ponemos un switch en función de la variable opción. Bien, pues otra cosa que he hecho ha sido poner el while en el bucle do, para que repita este bucle desde aquí hasta aquí, lo repita cuando while repetir sea cierto. Y de momento está inicializado en verdadero. Después va a ser falso únicamente cuando seleccionemos la quinta opción. Bien, pues vamos a programar el switch. Vamos a ponerle, en caso de que opción valga 1, lo que tiene que hacer. Vamos a ponerle que se tendrá que dirigir al método comprar entrada. Por ejemplo, vamos a definirlo con ese nombre. Escribimos el método. Muy bien. Le ponemos en el switch el break y el caso 2.
Vale, pues ya tenemos el switch programado completo y creados los métodos. Vamos a ver cómo lo he hecho. En el primero, como ya he explicado, hemos puesto el método comprar entrada, que se refiere a este método comprar entrada. Y después este break. ¿Qué significa el break? El break significa que después de terminar el caso 1, termine con el switch. Es decir, no va a ejecutar ni el 2, ni el 3, ni el 4, ni el 5, ni el default. Si le quitamos el break, cuando acabe de ejecutar el método comprar entrada, se va a ir al caso 2. Va a ejecutar el de cancelar entrada y aquí que se encuentra con un break ya va a terminar el switch. Si le quitamos todos los breaks, lo que va a ser ejecutar el caso 1 con lo que tenga el caso 1, ejecutar el 2, el 3, el 4, todos los que tenga. También otra cosa que podemos hacer es poner por ejemplo, el caso 4, lo ponemos aquí, delante del caso 3. Esto no va a afectar en nada el funcionamiento. Si le quitásemos los breaks, lo dejásemos así, sí afectaría al funcionamiento, porque haría el caso 1, el caso 2, el caso 4, el 3, y aquí un break ya termina. Pero bueno, pues lo podemos dejar así, con los breaks, y funcionará igual que si lo ponemos en orden. Ahora vamos a ver cómo se definen los métodos. Un método es un trozo de código. Lo que pongamos aquí dentro de este método lo podríamos poner sustituyendo a comprar entrada y también funcionaría. Pero de esta forma se queda el programa mucho más organizado. Y si tenemos que repetir el método comprar entrada, lo tenemos que ejecutar varias veces a lo largo de nuestro programa, solamente tenemos que escribir el código una vez. De la otra forma tendríamos que poner el código aquí, lo tendríamos que poner en el siguiente sitio donde hubiese que ejecutarlo, y habría que ponerlo cada una de las veces. Así nos ahorramos trabajo y además el resultado es un programa mucho más organizado. Bien, para definir un método, lo podemos definir como público o como privado. Que un método sea público significa que es accesible desde fuera de la clase. Ahora mismo estamos programando la clase main, pero si programamos más clases, al método comprar entrada de la clase main lo podemos llamar desde fuera porque es público. Si lo ponemos como privado, no lo podemos llamar desde fuera. Una llamada es esto, comprar entrada. Esto es la llamada. La palabra static se pone cuando se puede ejecutar o llamar al método sin necesidad de que existan unas instancias. Bueno, ya veremos lo que son las instancias. De momento, para definir métodos, ponemos la palabra static. Y después la palabra void. ¿Qué significa? Significa que no devuelve nada a este método. Seguramente en el método comprar entrada la tengamos que cambiar porque el método sí devuelve algo, pero ahora no lo necesitamos. Según vayamos programando y nos surja la necesidad de devolver algún valor, cambiaremos esta palabra por el tipo de variable que va a devolver. Por ejemplo, puede ser un int, un string, un double, un boolean, lo que sea. Y entre paréntesis, después del nombre del método, le tenemos que poner los argumentos que le queremos pasar al método. De momento están en blanco todos, porque no sé qué argumentos le voy a tener que pasar. Pero si pensamos un poco, algo que sí le vamos a tener que pasar al método comprar entrada va a ser el teclado. Pues lo que le tenemos que poner es el tipo de variable que es un scanner, y el nombre de la variable que va a tener dentro del método. Le ponemos una coma para introducir más. Otro que también vamos a necesitar, pues la variable de asientos. Pues, ¿qué tipo es? Es un boolean de 2 dimensiones. Y el nombre de la variable dentro del método, pues asientos, por ejemplo. Ahora, como vemos, este da error, porque no se relacionan. Porque para el compilador, para Java, comprar entrada sin argumentos es un método, pero comprar entrada con argumentos de tipo scanner y boolean es otro método diferente. Así que esto lo detecta como que no hay ningún método que se defina así. En comprar entrada vamos a darle los valores que le tenemos que pasar. Pues le pasamos el teclado. Aquí no hace falta ponerle el tipo de variable, solamente el nombre de la variable que le queremos pasar. Ponemos el teclado, que es el escáner, y los asientos. Esta palabra asientos hace referencia a esta, y este teclado hace referencia a este. Este teclado
hace referencia al teclado que escribamos dentro del método y estos asientos a los que escribamos dentro del método. De tal forma que aquí podemos cambiar el nombre de asientos, podemos llamarlo asientos cine y no da error, ¿vale? La variable asientos dentro del método se va a llamar asientos cine, pero para simplificar la programación, pues lo llamamos de la misma forma. Por último, le ponemos los corchetes para abrir y para cerrar, que delimitan dónde empieza y dónde acaba el método. Bien, pues visto esto, vamos a programar el método comprar entrada. Lo primero va a ser declarar un par de variables dentro del método. Pues por ejemplo, un int, número de entradas, otro int que va a ser por ejemplo la fila en donde queramos el asiento y punto y coma. Ya tenemos las tres variables. Bien, vamos a preguntar que cuántas queremos comprar, cuántas entradas. Y vamos a ponerle un máximo para aprender a manejar las excepciones. Bien, pues lo que decíamos de las excepciones. Para esto le tenemos que poner un bucle while. Unas condiciones que van a ser que en caso de que el número de entradas sea menor que 1, es decir, que le ponga 0 o un número negativo, o que el número de entradas sea mayor que 10. En estos dos casos va a entrar en el bucle while. Estos dos casos son los que no están permitidos, que el número de entradas sea 0 o negativo y que el número de entradas sea mayor que 10, porque le hemos puesto que máximo 10 entradas. Bien, pues ahora le ponemos el mensaje de error que queremos que salga por pantalla. Y le ponemos por último que el número de entradas va a ser el siguiente número que le pongamos por el teclado. Bien, pues si le volvemos a poner un número no válido, un 11 por ejemplo, va a venirse aquí al principio del bucle, va a comprobar esto, va a ver que efectivamente es mayor que 10 y va a volver a entrar en el bucle. Que le ponemos un número válido, un 5 por ejemplo, pues va a venirse aquí otra vez al principio del bucle y va a comprobar si es menor que 1, no va a dar positivo, y comprueba si es mayor que 10, tampoco da positivo, así que se va al final del bucle y ya pasa. Pues ¿qué le podemos poner ahora? Que introduzca la fila y la columna del primer asiento y las demás entradas que compremos se van a asignar al lado de este primer asiento. Vale, pues ahora vamos a manejar otra excepción más, que es el caso de que si nuestra sala de cine tiene 30 filas y 20 columnas, pues que nos pidan la fila 35 y la columna -8. Pues vamos a ponerle una excepción. Para eso vamos a tener que decirle al método cuántas filas y cuántas columnas tiene la sala. Pues vamos a metérselo aquí, y vamos a pasarle los datos. Vale, pues ya los tiene. Ahora, un bucle while igual que el que habíamos puesto antes y las excepciones. Vale, pues ya lo tenemos. Como hemos dicho que vamos a asignar todos los asientos que compremos uno al lado del otro y que este, el que vayamos a seleccionar con fila y columna, es el primero, pues si el número de entradas que le hemos puesto es 5 por ejemplo y la columna que le hemos seleccionado es la 18, si vamos a poner un asiento al lado del 18, lo ponemos en el 19 y el siguiente en el 20. Todavía nos cabe porque tenemos 20 columnas, pero todavía tenemos más asientos que asignar. Ya el siguiente no nos cabe, así que sale de los límites de la matriz. Por eso el número de entradas más la columna. Bien, pues ahora vamos a asignar
los asientos. Esto lo vamos a hacer con un bucle for. Muy bien, pues ahora vamos a asignar cada uno de los asientos, como hemos dicho, uno al lado del otro. Para esto vamos a emplear un bucle for. Vale, vamos a explicar la sintaxis del bucle for. Creamos un número entero y lo igualamos a lo que queramos, pues a 0, por ejemplo. Después, una condición para repetir el bucle. Si el número que acabamos de crear es menor que otro número que le queramos poner. Número de entradas en este caso. Y cuando termine de ejecutar el bucle for, va a añadirle a la variable i un número. Es decir, si vale 0, le va a sumar 1. Después de terminar la ejecución del bucle for y de sumarle el 1, va a volver aquí. Ya el número lo tiene creado, así que eso no lo va a hacer. Va a volver a comprobar esta condición. Da verdadero, va a ejecutar lo que hay aquí dentro del bucle y le va a sumar 1. También en vez de sumarle 1 podemos ponerle para que reste. O si queremos que no sume 1 sino que vaya contando de 2 en 2, por ejemplo, pues más 2. Si queremos que el incremento sea de 1, pues podemos poner más o más 1. Da igual, vamos a dejarlo como más. Muy bien, el código que le vamos a poner aquí dentro es muy simple. Asientos, que es la matriz que contiene todos los asientos de la sala de cine, de fila y de columna, más i va a ser verdadero. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? En la primera repetición, cuando i vale 0, que la columna y la fila se ponen en verdadero. En la segunda repetición, i valdrá 1, pues columna más 1, el asiento de al lado, vale verdadero. Siguiente repetición, el asiento, columna más 2 va a ser verdadero. Y así con todas las repeticiones que tenga que hacer según el número de entradas. Bien, ahora, otra variable que puede ser interesante tener es la de asientos libres. Vamos a crearla aquí. Y ¿cuántos va a ser al principio? Pues todos. Muy bien, vamos a pasarle esa variable al método. Y vamos a pasarla desde aquí. Ya la tenemos. Ahora, al final del método le ponemos que los asientos libres... Pues ¿cuántos asientos libres vamos a tener después de comprar las entradas? Pues los mismos que teníamos antes, menos el número de asientos, el número de entradas que hayamos comprado. Fácil. Y algo para devolver en el método. Vamos a ver cómo devolver un valor. Pues aquí el void lo sustituimos por el tipo de variable que tenemos que devolver. In. Le ponemos al final return y la variable que queramos devolver. Y ahora esta variable de asientos libres la va a devolver al método main. Todo este código de aquí va a ser la variable asientos libres. Así que lo que tenemos que ponerle es que asientos libres es igual a comprar entrada al método ese. En asientos libres le vamos a asignar ese valor que devuelva el método. Y bueno, pues ya hemos visto cómo funcionan los métodos. Vamos a programar el resto de métodos y ahora hacemos una visión general sobre cómo funciona el programa completo.
Vale, pues ya tenemos el programa terminado. Además de completar los métodos que faltaban, también he añadido al método comprar entrada esto, que en caso de que antes de elegir el asiento quieras ver cómo están los asientos distribuidos, como los que están ocupados, los que no están ocupados y tal. Si lo quieres ver, pues lo ves. Y si no lo quieres ver, pues no lo ves. Bien, ahora vamos a explicar así rápido cada uno de los métodos. El de cancelar entrada pide la fila y la columna, comprueba si están ocupados o no, porque si no están ocupados da error, porque no puede cancelar un asiento vacío. Y una vez que ya tienes el asiento ocupado que quieras cancelar, lo pones en false y ya está desocupado, ya está cancelado. Pones que ha sido cancelado y ya está. Y devuelves el número de asientos libres, que es el que ya tenías más 1. Muy bien, consultar asiento. Esto es para consultar un asiento en concreto. Introduces la fila y la columna igual que antes. Si el asiento de fila y columna es verdadero, es true, te dice que está ocupado. Si no es verdadero, es falso, entonces te dice que está libre. Y muy bien, por último, el método ver asientos. Este método es, digamos, un poco complejo, porque tienes printf y tenemos bucles for anidados. Lo primero que te dice es que son así, esta barra y esta barra están para que estas comillas se impriman por pantalla y no sirvan para cerrar el string que tiene que imprimir. Dos saltos de línea, escribe columna y aquí en esta línea lo va a poner es columna, unos cuantos espacios y después el número de columna va a poner columna 1, 2, 3, 4 y así. Después, salto de línea. Y ahora, al principio de cada fila, lo que imprime es fila con formato 2D. Significa con 2 espacios y en formato decimal. Imprime el número i. En vez del porcentaje 2D, imprime el número i. Entonces va a ser fila 0 en la primera repetición. Fila 1, fila 2. Pero, en el caso de que sea la 1, la 0, la 2, pues todos estos que solamente ocupan un carácter, pues lo que va a hacer va a ser ponerle 2 espacios. Este espacio y otro más. Después tenemos este bucle for, que es para el número de columnas. La primera repetición será la primera columna. Y la primera columna con la primera repetición de este primer bucle es el primer asiento. Ya pasamos a representarlo. Si el asiento de I y de A es verdadero, pues lo que imprime es una X. Si no es verdadero, imprime una O. Y termina este bucle. Ahora se va a la segunda columna y hace lo mismo. Tercera columna, cuarta, quinta, es esta. Así hasta todas las que tenga. Y una vez que acabe con todas las columnas de esa primera fila, hace un salto de línea con este print line. Se vuelve la segunda fila y hace lo mismo con todas las columnas. Salto de línea, tercera fila, todo, salto de línea, pum. Y ya está, y así imprime todas las columnas, todas las filas y termina el todo ver asientos. Algo más que ahora mismo estoy pensando que podemos poner es, aparte de igualar, que se me ha olvidado, los asientos libres a lo que devuelva cada uno de los métodos, pues cancelar entrada, así. Bien, pues ya está. Otra cosa lo que estaba diciendo, otra cosa que podemos hacer es, antes de llamar al método cancelar entrada, comprobar si hay algún asiento ocupado. Porque si no hay ningún asiento ocupado y queremos cancelar una entrada, no nos va a dejar. Todo el rato nos va a decir que no está ocupado ese asiento. Y no está ocupado, no vamos a poder salir del bucle. Así que vamos a impedir entrar en caso de que no esté ocupado. Vamos a poner if Vale, pues ya tenemos esa excepción hecha. Y ya está, seguramente alguna excepción se me olvida, pero ya es ir revisando poco a poco e ir viendo dónde están los fallos. Pero de momento creo que como ejemplo y primer programa es bastante completo. Vemos cómo podemos tratar el manejo de las variables, manejo de los escáneres de entrada de datos, la salida de datos que es por el monitor. También hemos visto cómo hacer menús, cómo hacer una cosa u otra dependiendo de lo que elijamos en el menú, con el switch, cómo definir los métodos, utilizar los métodos y ya vemos también que dentro de un mismo método, dentro del método comprar entrada, tenemos el método ver asientos. Con un mismo método podemos llamar a otros métodos. Incluso, si nos hace falta, dentro del método comprar entrada podríamos llamar también al método comprar entrada. Eso se llama recursividad y se utiliza en casos muy específicos. Y bueno, todo lo básico de Java está en este programa. Dejaré un link en la descripción
con el código del programa, un link para descargar en formato de texto el código del programa, pero os aconsejo que no lo copiéis y lo peguéis. Os aconsejo que lo vayáis escribiendo poco a poco vosotros mismos, y así se aprende, aunque lo comprendáis cómo funciona el programa, porque para aprender el escribir código, ya sea copiando o como sea, es lo mejor. Y bueno, pues esto es todo. En el próximo vídeo veremos gestión de clases y cómo crear objetos, asignarle valores, llamar a métodos de otras clases, en definitiva, pues programas más complejos. Hasta la próxima.